a partir del siglo XVII, siendo la base de la estructura práctica de ciertas investigaciones en cierto punto importantes, y siendo la ideología implementada por el filósofo y maestro René Descartes. Ahora les voy a hablar un poco de René Descartes y sobre lo que él pensaba del materialismo mecanicista, o en este caso el mecanicismo. René Descartes ocupa un puesto central en la formación y consolidación de la concepción mecanicista, por su aportación de una teoría física sobre la constitución y organización del mundo material, y una teoría filosófica que justifica y orienta los cambios operados en la estructura material de la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Esto nos da un pensamiento donde nosotros pensamos, René Descartes definía el mecanicismo como una práctica y una teoría que dice que la naturaleza misma no es más que una máquina. Esto nos da a entender, René Descartes tenía una ideología en el cual ponía a la naturaleza con la misma funcionalidad con la cual actuaban las máquinas. Para él eso era una expresión comparativa entre ambos conceptos, entre ambos objetos, ¿verdad? Como es la naturaleza y la maquinaria, con lo cual conllevaba a un mismo resultado. Descartes argumentó que no se puede explicar la mente en términos de la dinámica hallamos ya gérmenes del materialismo mecanicista. Demócrito empezó haciendo filosofía. Él era un filósofo de la época de René Descartes y de los filósofos que nosotros conocemos como Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿verdad? Y a raíz de sus investigaciones empezó lo que eran las primeras cualidades o las primeras ¿cómo les digo? Los primeros resultados a lo que actualmente conocemos como el materialismo mecanicista. Gracias, le dejo la palabra a la siguiente compañera. Buenas noches, licenciada. Me llamo Valery Castañeda. Yo les voy a dar la continuación del materialismo mecanicista. El materialismo mecanicista trata de explicar todos los fenómenos de la naturaleza por las leyes de la mecánica y así de referir todos los procesos y fenómenos de la naturaleza, cualitativamente distintos a los mecánicos. Considera el movimiento no como un cambio en general, sino como un desplazamiento mecánico de los cuerpos en el espacio, viniendo a ser resultado de una influencia externa, el choque de un cuerpo contra otro. El materialismo mecánico niega el movimiento espontáneo de los objetos, el modo de desarrollo a saltos, el desarrollo de lo inferior a lo superior. Este también afirma que todo en la realidad, incluyendo el ser humano, es como una gran máquina que tiene un movimiento armónico y sincrónico, sujeta a cambios solo cuantitativos.
Para el materialismo mecanicista, el funcionamiento del cuerpo humano se explica a través de las leyes de la mecánica. Esta niega la existencia de entidades espirituales, pero no la de Dios, ya que Dios es el autor divino que da esta de que el mundo es una gran máquina. Descartes hizo la comparación del cuerpo humano con el sistema hidráulico de las fuentes de esa época. Como podrán ver en la imagen, Descartes comparaba los nervios del sistema humano con los tubos de la fuente, los músculos y tendones con el mecanismo que sirve para el movimiento, la representación del espíritu con el agua, el corazón como la fuente de donde proviene el agua, el cerebro como el canalizador del agua, el alma como el fontanero que controla la apertura de los tubos. Le cedo la palabra a mi compañero. Es loco. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jessica Tzorín. A mí me tocó hablar el tema sobre el materialismo vulgar. El materialismo vulgar es una corriente filosófica surgida en Alemania durante las décadas del 50 y 60 del siglo XIX, entre los médicos y naturalistas, aún reconociendo que la materia es la realidad única y defendiendo el ateísmo. Lo que distingue al materialismo vulgar es su desdén absoluto por la dialéctica, la negación del papel activo de la conciencia y la sumisión a la vieja concepción mecanista de las leyes del movimiento, la interpretación idealista de la evolución social. En el materialismo vulgar son característicos el desconocimiento absoluto de la dialéctica, la defensa de la entonces ya anticuada concepción mecanista de las leyes del movimiento de la naturaleza y el idealismo en la interpretación de la sociedad. Siguiente, compañera. Aquí podemos, como ver, las principales representantes del materialismo vulgar son los más conocidos: Louis Butcher, Karl Vogt, Jacob Moleschott. A ellos Engels los llamaba los agentes vulgarizadores que comerciaban con el materialismo y predicadores ambulantes, mercaderes ambulantes del materialismo vulgar. Siguiente, compañera. La posición del materialismo vulgar. Ante el problema de la religión solo se sabe decir una cosa: Dios no existe, y recurre a las ciencias naturales para demostrar que su afirmación es verdadera. Así que solo sabe negar, solo sabe decir no, pero de este modo, creyendo dar un golpe certero a la religión, rompe la relación del hombre con Dios. Y sobre las tendencias del materialismo vulgar, aparecieron posteriormente en formas diversas, sobre todo en algunas generalizaciones de los datos proporcionados por la ciencia natural, en particular por la filosofía. Así, por ejemplo, el no comprender que la ciencia del hombre es un producto social y que el contenido de todos los procesos psíquicos se halla claramente condicionado por el ser social, hace que todavía hoy algunos filósofos y naturalistas pugnen por hallar los procesos fisiológicos concretos que determinan el contenido de nuestros pensamientos, sentimientos y representaciones. Esto quiere decir que el materialismo vulgar solo pensamos en lo ideal, solo en sus mentes, refiriéndose en esto con conciencia individual del individuo. La razón por lo que es vulgar es porque borra las diferencias entre lo ideal y lo material, haciendo de lo ideal en algo con una forma material. Muchas gracias. Siguiente, compañero. Dejo el tiempo para el siguiente.
Compañeros del grupo, si la compañera que va a exponer tiene dificultades con su micrófono, pueden ver las diapositivas de ella o de él, ¿verdad? No sé, ustedes sabrán. Licenciada, mi compañera tiene problemas con su micrófono, entonces yo voy a leer su parte. ¿Está bien? El materialismo dialéctico es una corriente filosófica que define la materia como la base de la realidad, independientemente de si ésta es concreta o exacta. En la ley de la dialéctica podemos ver tres incisos importantes, que son unidad y lucha de contrarios, transformación de cambios de cuantitativos y cualitativos y la negación de la negación. Siguiente compañero, por favor. Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre los exponentes del materialismo dialéctico. Comenzando con Friedrich Engels. Como les decía, les voy a hablar sobre los exponentes del materialismo dialéctico. Comenzamos con Friedrich Engels. Fue un filósofo, politólogo, sociólogo, historiador, periodista, revolucionario y teórico comunista y socialista alemán, amigo y colaborador de Karl Marx. De él, Engels dijo: al lado de Marx siempre toqué el segundo violín. Escribió su primer libro, La situación de la clase obrera en Inglaterra, en 1845, que influyó a Marx a concebir la dialéctica histórica en términos de conflictos de clase. Junto a él, fue coautor de obras fundamentales para el nacimiento de los movimientos comunistas, socialista y sindical, como la Sagrada Familia en 1844, la ideología alemana en 1846 y el manifiesto del Partido Comunista en 1848. Fue dirigente político de la Primera Internacional en 1864 y de la Segunda Internacional en 1889. También ayudó financieramente a Marx para que publicara El Capital en 1867. Sus actividades periodísticas contribuyeron significativamente a la difusión del marxismo a través de obras como Anti-Düring en 1877 y del socialismo utópico al socialismo científico en 1880. Asimismo, les voy a hablar sobre Karl Marx, quien fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista alemán de origen judío. En su vasta e influyente obra abarca diferentes campos del pensamiento en la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía. Aunque no limitó su trabajo solamente a la investigación, pues además incursionó en la práctica del periodismo y la política, proponiendo siempre en su pensamiento una unión entre la teoría y la práctica. Junto a Friedrich Engels, es el padre del socialismo científico, comunismo moderno, marxismo y el materialismo histórico. Sus obras más conocidas son El Manifiesto del Partido Comunista, en coautoría con Engels, y El Capital, publicados los tomos 2 y 3. Póstumamente fueron los siguientes. Bueno, le dejo la palabra a mi siguiente compañera. Buenas noches, licenciada y compañeros. Mi nombre es Jennifer Michelle Vargas García y yo le voy a hablar sobre Vladimir Ilich Lenin. Vladimir fue un político revolucionario, teórico político, filósofo y comunista ruso, líder del sector bolchevique del Partido Obrero
socialdemócrata. Se convirtió en el principal dirigente de la Revolución de Octubre de 1917. Mi punto de vista es de que Vladimir en 1917 fue nombrado presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, que se convirtió en el primer y máximo dirigente de la Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas en 1922. Políticamente marxista, sus contribuciones al pensamiento marxista recibe el nombre de leninismo. Le doy la palabra a mi siguiente compañero. Buenas noches, yo les voy a hablar un poco sobre la oposición entre idealismo y materialismo. Creo que primero es importante retroalimentar qué significan estos dos términos. El materialismo, como ya vimos anteriormente, es el que prioriza la materia. O sea que para él la conciencia pasa a ser un segundo plano. Y el idealismo es totalmente lo contrario, ya que el idealismo considera que la idea o la conciencia es lo primordial y es la base de todo, y la materia pasa a ser una segunda opción. Le doy la palabra a mi siguiente compañero. Buenas noches, Liz y compañeros presentes. Yo les voy a hablar un poco acerca de la... Esta es una de las polémicas más filosóficas y más antiguas y persistentes, pues en el siglo XVII el término materialismo se solía usar principalmente en el sentido de representaciones físicas acerca de la materia. El materialismo también se refiere a varios marcos teóricos que buscan las causas de los procesos históricos y el cambio cultural en causas materiales. Las afirmaciones del materialismo entran en oposición con las del idealismo. El idealismo se diferencia del materialismo en que el idealismo persigue ideales que carecen de verdad empírica y el materialismo verifica en la práctica, por tanto refuta por la experimentación en la realidad todo tipo de extravagancia teórica. Gracias. Lo dejo con mi compañero. El idealismo supone que los objetos no pueden tener existencia sin que haya una mente que esté consciente de ellos. ¿Qué quiere decir esto? De que si nosotros no creamos la materia en nuestra mente, esta prácticamente no va a tener validez. Dice, el idealismo rechaza así las teorías fisicalistas y dualistas que no atribuyen prioridad a la mente. O sea que para el idealismo la materia no tiene ninguna correlación en sí y no es pertinente a nuestra realidad. Muchísimas gracias. Bueno, esa sería nuestra exposición del día de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan puesto mucha atención. Este es el momento en donde les pregunto si tienen alguna duda, la pueden hacer saber y nosotros les responderemos con mucho gusto. Jóvenes, si Todo tienen muy preguntas, claro, compañeros. discúlpenme, ¿podrían hacer un comentario crítico del tema, Creo por que no hay favor? preguntas, licenciada. Sí, ¿me podrían hacer un comentario crítico del tema, por favor? Licenciada, buenas noches. Mire, yo tenía problema para poder encontrar el micrófono porque estoy compartiendo lo que es la diapositiva, pero no sé si me da la oportunidad de poder exponer porque realmente yo se me había preparado para exponer lo que es acerca del materialismo dialéctico. Entonces, usted me podría hacer un comentario crítico de lo que comprendió del tema. Crítico se basa en realmente lo que comprendí acerca de Yo, todo, Saraí. en resumen. Exacto. Bueno, comprendí Bueno, que yo la... entendí más. ¿Vas a hablar, Saraí? No hable usted, ya que usted no pudo prender su micrófono, creo que sería adecuado que dé su comentario. Gracias. Para mí lo que quedó en sí de todo esto es que se crearon varias ideas filosóficas. Entre ellas fue el materialismo dialéctico, se habló acerca también de lo de que era el materialismo mecanicista, cual tuvo también
diferentes personas que atribuyeron a él, ¿verdad? Grandes filósofos, pero entre los principales creo que está Karl Marx, Lenin, también estuvo Rieuback. Entonces, yo creo que realmente podemos observar en nuestra presentación en qué se basaba realmente el materialismo y cuál era el idealismo, cuáles eran las diferencias de estos dos. Eso es lo que yo podría decirle acerca de lo que acaban de exponer mis compañeros, ¿verdad? Tony, ¿qué nos podría indicar para concluir el tema? Creo que así como muchos podemos comprender las diferencias que han habido entre el materialismo y el idealismo, porque realmente esos temas son los que se van viendo a este nivel universitario, ¿verdad? Porque en el proceso de la secundaria y el diversificado, personalmente no conocía estos temas. Entonces, nos da un nuevo enfoque sobre cómo podemos ver la vida y no solamente de lo que escuchemos o lo que nos fijemos, sino que hay que investigar, hay que profundizar para que podamos caminar de una mejor manera por medio de todo lo que vamos aprendiendo. También me solicitan por acá que indique la importancia del materialismo. Con mucho gusto. En los modos de producción hemos visto cómo Karl Marx luchó o identificó en la lucha de las clases cómo las personas se estaban aprovechando de las demás, ¿verdad? Entonces, cada uno nos fuimos dando cuenta con el tiempo sobre los bienes materiales necesarios para la existencia de cada uno de nosotros y así poder ir determinando nuestra vida social, siempre conociendo los diferentes regímenes que hay, pero si nadie nos hubiera abierto los ojos, no pudiéramos ver algunas diferencias que se van dando en la vida. No sé si está bien eso. Sí, gracias. Gracias por su exposición y por la paciencia que me tuvieron el día de hoy. Disculpen, pero si tuve que ir al centro. Quiero informarles prácticamente que les voy a enviar guías de las que han hecho una y yo creo que hemos hecho una y dos. Les he dejado una y dos y ustedes las han elaborado. Entonces, para que tengan su material para que vayan estudiando para el examen, les voy a dejar 2 guías. Yo se las voy a enviar y cuando las terminen ya sería el primer día hábil de clase que volvamos a tener, que es el 5. Ustedes pueden regresar las guías ya contestadas y eso les va a servir para su parcial, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. Está bien, licenciado. Licenciada. Bueno. Las diapositivas de los grupos que han expuesto, por favor, las podrían compartir en el grupo de WhatsApp para que tengan información los compañeros para poder estudiar. Próxima clase, que sería el 5, pienso que voy a retroalimentar este tema no es porque esté mala información ni nada, sino que pienso retroalimentarlas para que tengamos mayor información sobre el tema expuesto el día de hoy. Muy bien, licenciada. Licenciada, yo tengo una duda. Bien. Que como usted dijo, a que los temas de exposición que se están trabajando serán parte del segundo parcial que tengamos. Exacto. Pero no sé si usted se basará en las diapositivas de ellos o en toda la información, tanto lo que exponen como las diapositivas. Pues en este caso, como yo voy a dejar guías del libro también, entonces se complementa todo y prácticamente cuando exponen la información sale la mayor parte del libro, ¿verdad? Pero cuando usted ya venga y empieza a responder sus guías de trabajo, entonces ahí de paso va subrayando lo que considera importante aparte de, y si usted revisa las diapositivas, ahí va a encontrar las mismas respuestas, ¿verdad? Ah, bueno, gracias, licenciada. Bueno. ¿Tienen dudas al respecto, compañeros?
Usted nos va a habilitar el espacio para subir el trabajo y las diapositivas, ¿verdad? Así es, perdón, no se los he habilitado, pero sí se los voy a habilitar para que los dos les voy a dejar estar habilitados. Debe ser la próxima clase, ¿verdad? Para que tengan tiempo de subirlos y para que se vayan a descansar hoy. Ok, Y muchas para, gracias, licenciada. bueno, para los que fueron a votar y regresaron, disculpen, pero igual algunos no se conectaron, pero no hay problema porque sí era una actividad del centro y nos dijeron que no teníamos que tener actividad, pero nosotros somos, o sea, ustedes son de primer ingreso, entonces no votan, ¿verdad? Pero los que iban a votar o fueron a votar, no tengan pena porque el tiempo, o sea, la asistencia el día de hoy solo la voy a tener como evidencia de parte del reporte que se entrega, cada lunes entrego reporte, entonces sí tengo que tener información, ¿verdad? Aunque no vaya completa hoy la lista, pero siempre y cuando diga lista de asistencia y tenga uno la mayoría, entonces está bien, ¿verdad? No es por maldad que se les pasó la lista de asistencia, no vayan a tener pena. Por si los compañeros que fueron a votar les preguntan, les informan, por favor. ¿Tienen preguntas? Me indican. No, gracias, licenciada. Jóvenes del grupo 6, por favor tomen en cuenta que el lunes 5 yo voy a dar repaso de este tema. Entonces exponen el siguiente día que tengamos clases después del lunes, ¿verdad? O sea, sería miércoles. Por favor, tomen eso en cuenta para que no vayan a andar corriendo. También yo pienso que tienen que estudiar, ya tienen que tener sus diapositivas preparadas, pero ese día, el 5, si no, no van a exponer ustedes. ¿Usted es el Licenciado. coordinador o coordinadora del grupo 6? ¿Qué manda? En la RAD hay que subir la diapositiva, ¿verdad? Por persona. Sí, porque cuando a usted le aparece la nota, le aparece ahí ya las actividades que ha tenido, donde ha entregado tareas. Entonces, a Así es usted... que como a los otros grupos, pues Entonces, por eso no sí. tenía. Gracias, licenciado. Sí, es que bueno, es que hay compañeros que les califiqué manualmente, pero a ellos no les aparece la nota ahí porque como no guardaron y enviaron, no les dio tiempo por X, X razón, ¿verdad? Se les fue la luz o algún problema tuvieron o se les terminó el tiempo, entonces descalifico, pero como a la plataforma califica automáticamente la información de los exámenes. Pero los compañeros que no logran finalizar o sea, guardar y finalizarla para que se vaya la información, la plataforma guarda automáticamente, pero no califica. Entonces eso hay que calificarlo manualmente, pero yo no puedo ingresar la información ya a la plataforma. Por eso fue que les di las notas las que les mandé en WhatsApp, ¿verdad? Para los compañeros que ven notas en la plataforma. Se dan cuenta que ahí no les va a aparecer, entonces tomen eso en cuenta también para que no se vayan a preocupar que no tienen nota de examen. Si tienen dudas sobre algo otros temas, me pueden indicar, por favor. Jóvenes. Si ya no tienen preguntas, entonces se pueden registrar en el link, se desconectan. Deseo que pasen unas felices vacaciones, ¿verdad? Y que estudien, porque al regresar, a pocos días de regresar, ya tenemos el segundo parcial. Y no me gustaría que se quedara nadie, me gustaría que todos salieran. Hagan lo posible, por favor, de estudiar y primero Dios todo sale bien. Les voy a mandar las guías, las contestan y el día que el lunes 5, por favor, las regresan. Que Dios los bendiga. Feliz noche, licenciada. Bendiciones. Feliz noche, Feliz noche, licenciada. Licenciada, una pregunta. En la RAD, usted va a modificar la fecha para entregar la exposición de hoy. No, yo voy a dejar con fecha hoy, pero se cierra hasta el lunes, digamos, ¿verdad? Sí, es que ahí hay una exposición de grupo, pero no sé si será de otro grupo. Lo que pasa es que yo califico las que van pasando, digamos que hay compañeros que hacen
digamos que su grupo, hay 10, digamos, y suben 8 su exposición, entonces los otros no participaron porque no la suben. Entonces, si Entonces no la usted suben, modifica esto y ahí es donde nosotros lo subimos. sí, yo les pongo el horario, pero y ya ustedes suben su información, a ustedes les va a dar tiempo, porque también tuvieron paciencia conmigo, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, ya empezamos un poquito tarde, pero eso no significa que no vayan a subir su información, porque tienen que tener sus puntos. Ya, sería hoy. Si pueden hoy, mejor, ya se los voy a abrir, solo terminamos la clase y voy a abrir el espacio de la Voy a plataforma estar, para que lo suban. Sí, mejor gracias, estén licenciada. pendientes. Voy a estar pendiente entonces. Sí, porque Gracias. si los dejan para mañana, posiblemente se les olvide y Sí, van a mejor perder no. los puntos. Sí, por favor. Gracias, muy amable y feliz descanso. Buenas noches. Gracias. Feliz noche, Buenas noches, bendiciones, compañeros. licenciada. Gracias, Marlene.